Muy buen día, estimado auditorio. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Y este es su programa El Derecho es para Todos, donde tratamos de darle a usted los elementos necesarios para que se pueda defender, para que haga su día a día y sus trámites de la mejor manera. En este programa que es de usted y es para usted, lo complejo lo hacemos sencillo. Y les recuerdo, estimado auditorio, que tenemos nuestro WhatsApp 2281-380854, dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas para nuestros programas, etcétera. Y también les recuerdo que tenemos asesoría jurídica gratuita por este medio, el WhatsApp, o personalmente aquí en la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Estamos en el kilómetro 4.5 de Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, de 10 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes. Muy bien, y vamos a continuar con nuestro tema, que es la jurisdicción voluntaria ante notario. Ya repasamos varios temas que son parte de la jurisdicción voluntaria. Les recuerdo que en la jurisdicción voluntaria se requiere que no haya contención, que no haya pleito. Segundo, la jurisdicción voluntaria hay una competencia concurrente entre jueces y notarios. Y hay temas que solamente los jueces pueden ver y otros que pueden ver los jueces y notarios. ¿Cuál es la diferencia? Que los notarios tenemos un listado en la ley de qué es lo que sí podemos ver, a diferencia del juez, que puede ver todos los temas de jurisdicción voluntaria. Recordarles que podemos, mediante estos procedimientos, justificar hechos o acreditar derechos, acreditar la residencia, acreditar la buena conducta, acreditar la dependencia económica, acreditar el dominio sobre las construcciones, que les decía yo en el programa pasado que era el procedimiento más común, acreditar hechos conocidos o sabidos por todos, acreditar posesiones de derechos reales. Recuerden ustedes que los derechos reales es en oposición a derechos personales. Los derechos reales, que vienen del latín res, que significa cosa, esto es, los derechos que tenemos sobre las cosas. Tenemos la aclaración del uso indistinto de nombre, el cambio voluntario de nombre, el apeo y deslinde, la constitución y extinción del patrimonio de familia, la liquidación voluntaria de sociedad conyugal, la constitución y modificación de capitulaciones matrimoniales, las sucesiones testamentaria e intestamentaria y el nombramiento y renuncia del vacío. Estos temas son los que los notarios en el estado de Veracruz podemos hacer en jurisdicción voluntaria. También les recuerdo que hay dos procedimientos para hacer de jurisdicción voluntaria. Depende de qué es lo que se vaya a hacer. Uno es la información testimonial. ¿Cómo se hace la información testimonial? Yo, notario, recibo el testimonio de 3 testigos. Esos testigos tienen que ser idóneos. ¿En qué consiste la idoneidad de los testigos? En que sepan y les conste fehacientemente, más allá de toda duda, lo que van a declarar. ¿Qué es lo que van a declarar? Pues va a depender de cada tema. Por ejemplo, el uso indistinto de nombre. Si yo digo que desde hace 20 años he usado este nombre y tengo 50 y traigo un muchacho de 18, bueno, pues entonces ya no es un testigo idóneo, por lógica, por su edad. Entonces hay cosas que debe uno
de entender de acuerdo a lo que se quiere acreditar. Ese es el punto, esa es la idoneidad. Obviamente, como todo testigo que no haya sido condenado por delitos de falsedad, que se haya ubicado en tiempo, modo y lugar, en las circunstancias de lo que se quiere acreditar. Recordarán ustedes que les decía que el testigo primero hay que identificarlo plenamente mediante los documentos legales. Segundo, hay que tomarle la protesta de conducirse con verdad. Fíjense ustedes que si un testigo declara en falsedad ante notario, puede incluso hacerse acreedor a una pena de prisión. Una vez que sucede esto, hay que inquirirle sobre los temas de la declaración en general, todo. ¿Por qué se enteró de eso? ¿Dónde se enteró de eso? Fechas, etc. Y al final hay que valorar la razón de su dicho. Ellos tienen que decir la razón de su dicho. Y al final de estas tres declaraciones, entonces se valora toda la prueba en conjunto para que se pueda apreciar si se condujo con verdad o no, y se puede declarar la notoriedad pretendida por el solicitante. En el caso del otro procedimiento de la información de la jurisdicción voluntaria, pues consiste en que me presenta las pruebas. Por ejemplo, en el caso de la residencia, hace una solicitud, la protocolizo y me presenta todas las pruebas. Su acta de nacimiento, sus comprobantes de domicilio, etc. Y yo valoro todo eso y declaro probada la notoriedad pretendida. Muy bien. Tenemos una pregunta de un amigo, el señor Teófilo Pérez, del municipio de Las Chuapas. Pero todavía, ¿qué pasa si se presentan testigos falsos? Un testigo falso es aquel al que no le consta fehacientemente lo que se está declarando. Entonces, obviamente, pues no podemos darle credibilidad, no se va a utilizar ese documento, no se le puede dar la validez y pues lo mejor es decirle que desista de eso. Si este documento de jurisdicción voluntaria se presenta en un juicio, ahí mismo le pueden fijar una responsabilidad, darle vista al Ministerio Público y él tendrá que hacer su trabajo. Ya hoy en materia local se llaman fiscales. En materia federal volvieron a llamarse ministerios públicos. Pero es esto, Teófilo, no hace falta, hay que hacer el esfuerzo y presentar a un testigo idóneo. Muy bien. Ahora bien, de los temas que hemos estado platicando en los programas pasados, nos quedamos precisamente con el cambio de nombre o el uso indistinto de nombres, que son procedimientos distintos. Dentro de esto tenemos otro de los procedimientos en la jurisdicción voluntaria, es el apeo y deslinde. El apeo y deslinde es un procedimiento que se usa para aclarar linderos, aclarar o corregir superficies de un predio. Entonces, este procedimiento se debe de usar para que precisamente los terrenos que tenemos, se perdieron los linderos, no eran fijos, se abandonó, tenemos dudas si tenemos la superficie correcta, etc. Entonces, mediante este procedimiento podemos aclarar este título para que tengamos la superficie correcta. Muy bien. ¿Qué se hace? Primero una solicitud donde se le indica al notario qué es lo que se pretende. Hay que acreditar la propiedad del inmueble, desde luego, y muy importante, señalar quiénes son nuestros colindantes
y obviamente presentar un plano de cuál es la medida correcta que nosotros pretendemos acreditar, superficie y linderos. Con esta solicitud pues nos tiene que poner, muy importante, quiénes son nuestros colindantes y su domicilio. Con esta solicitud la protocolizo y fijo la día y hora de la diligencia. En esta solicitud me tiene que señalar quién va a ser el perito que va a comparecer. Con esta diligencia yo marco la fecha y hora, pero mucho ojo, tiene que tener los colindantes, deben ser notificados y deben de tener 3 días mínimo entre la notificación y la diligencia. Pues tengo que programar todo para que no haya error. Ahora bien, una vez notificados, hacemos la diligencia el día y hora exacto estipulado. Con ello va el perito, va a hacer el plano y los colindantes pueden asistir, pueden llevar su perito y sus documentos que acrediten su propiedad. Todo esto es para evitar precisamente que alguna persona quiera adjudicarse un terreno que no le corresponde o invadir un área. Entonces, esto es muy importante cuidar. Una vez que el perito, que se inicia la diligencia, el perito va midiendo y va deslindando, entonces va estableciendo cuál es el lindero, medidas y orientaciones en cada caso. De esta manera se va haciendo el apoyo de deslinde. Si no hay oposición, pero vamos a pensar que sí hay oposición. Esta oposición debe ser fundada, no puede estar basada en un dicho, en una idea. Tiene que haber un documento que diga, a ver, este no es el lindero, es acá. Si no hay oposición fundada, entonces redactamos el acta de la diligencia y la tiene que firmar el perito. Los colindantes que asistan pueden o no firmar, pero si hay oposición, sí deben de firmar. Entonces ya esta diligencia le avisamos al catastro para que tome nota y en su caso cobre las diferencias de predial si de la diligencia se aprecia que hay más superficie en ese terreno de la que tiene el padrón factura catastral, que es donde están los datos de catastro. Y con esto, obviamente, hay que armar un testimonio y presentarlo al registro público y pagar los derechos de inscripción. Y con esto, bueno, ya el interesado, una vez inscrita la diligencia de deslinde, puede acreditar su propiedad correctamente. Muy bien. Tenemos a la señora Antonia Morales del municipio de Pueblo Viejo. Un saludo a los amigos de Pueblo Viejo. Dice, si un vecino toma parte de su propiedad, ¿cómo le puedo solicitar su reintegro? Vamos a pensar que de la diligencia de apoyo de deslinde se desprende que hay un vecino que está invadiendo una parte del terreno. Puede ser una medida equivocada. Hay muchos casos que luego, sobre todo en los pueblos, pues llega uno, encarga una construcción, llega el albañil y pues toma lo que considera, ¿no? Y hay una invasión, ¿no? Pues desde luego lo mejor, doña Antonia, es que se llegue a un avenimiento, se llegue a un acuerdo para que se corrija el lindero. Si ya es una construcción hecha y a veces vale más la construcción que lo que se invadió, bueno, pues llegar a un acuerdo monetario. Y si no, pues tendría que hacer una acción civil de desocupación y entrega o una denuncia penal por el despojo. Entonces, pero siempre, como decimos, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Muy bien.
Pues ese básicamente es el procedimiento de apoyo deslinde. Recordarles que en el gobierno anterior en Veracruz, alguna funcionaria consideró que el apoyo deslinde, cuando hay más superficie, no puede rebasar el 10%. Esto es erróneo, no hay ninguna norma que así lo diga. Hay un artículo en la ley de registro público de la propiedad que establece que cuando se hace una rectificación no puede pasar la superficie del 10%, pero esta no es una rectificación técnicamente hablando, es un apeo y deslinde donde comparece, si gusta, el colindante para acreditar que no se le está afectando en su predio. Muy bien, tenemos otro tema muy importante que se llama constitución de patrimonio de familia. Y miren ustedes, el patrimonio de familia, su naturaleza jurídica o su bien jurídico tutelado, o sea, lo que trata de hacer el patrimonio de familia, pues es precisamente preservar el patrimonio que le sirve de sustento a la familia. ¿Cómo qué? Como una casa, un taller de pintura, un taller de carpintería, de reparación de calzado, etc. La actividad económica de la familia. Es una figura muy noble, muy importante. Vamos a pensar un jefe de familia que se endeuda o que cada fin de semana empeña sus herramientas en la cantina o lo que ustedes quieran, la historia que ustedes quieran. Y entonces esta figura jurídica se trata de evitar eso, de evitar que la familia pueda caer en pues en mendicidad, en una situación económica deplorable, y de esta manera, al constituir el patrimonio de familia, se vuelven esos bienes inalienables e inembargables. Entonces, no se pueden vender, no se pueden dar en garantía, ni se pueden hipotecar ni embargar. Y de esta manera, pues evita que por una mala administración o una necesidad, pues la familia se quede en la calle. ¿Qué pasa en la realidad? Que es muy poco usada. ¿Por qué? Porque es costosa, entre otras cosas requiere avalúos, y entonces ese pues llega a ser un problema para la gente que está tratando de preservar su patrimonio. En 18 años de ejercicio de la actividad notarial, yo he constituido únicamente 2 patrimonios de familia. Entonces eso nos da una idea. ¿Qué hace falta hacer? Pues como siempre decimos, encargarle a nuestros amigos diputados que legislen en esta materia, que revisen estas figuras que son, yo les llamo de derecho familiar social, para que se haga mucho más efectivo su uso. Pero bueno, vamos a revisar su procedimiento, donde lo primero que se requiere es una solicitud donde el dueño de los bienes tiene que señalarnos lo siguiente. Miren ustedes. El patrimonio de familia requiere esta solicitud donde tenemos que señalar primeramente cuál es nuestra familia, qué personas están integrando nuestra familia, y de esa manera acreditar ese lazo de parentesco. ¿Con qué? Con las partidas del registro civil. Si es mi papá, si es mi hijo, si es mi cónyuge, con ello tenemos que estarlas marcando. ¿Qué podemos incluir en esta solicitud? Porque necesitamos agregar una relación detallada de los bienes. Entonces podemos poner una casa habitación y los muebles. Esto es todo lo que integran los muebles de una casa.
Si la familia es campesina, podemos incluir una parcela cultivable. Si es una familia obrera, el equipo de trabajo del taller que tiene esta familia. Tratándose de familias de clase media popular, de acuerdo a la ley, un pequeño comercio. Pudieran ser los derechos de socios de sociedades mutualistas o cooperativas, y así también puede ser el equipo de trabajo profesional. Pueden ser libros, aparatos, instrumentos. Vamos a pensar en el consultorio de un médico, el estetoscopio, la mesa de exploración, etc. Muy bien. Y tenemos que hacer esta relación de talla, y desde luego tenemos que acreditar la propiedad de estos bienes. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este patrimonio de familia? Todas las personas a quien el que lo constituye tendría la obligación de dar alimentos. Y esto es lo importante. Pueden no meter a todos, pero los que meta son de aquellas personas a las que tendría la obligación de dar alimentos. Toda esta solicitud se protocoliza. Obviamente, si hay inmuebles, se mandan avisos preventivos. ¿Para qué es esto? Para ver que siga a nombre de esa persona los bienes, y para ver que no tenga hipotecas o embargos, porque lo más importante de este procedimiento es que no se puede hacer en perjuicio de terceros, de acreedores terceros, ¿verdad? Entonces, no se trata de simular algo, no se trata de defraudar a nadie, se trata de preservar el patrimonio de esa familia para que no vaya a ser que por una mala administración queden en la calle. ¿Okay? Entonces ya con igual si son bienes inmuebles, no se traslada el dominio, no hay pago de traslado de dominio, no hay impuestos sobre la gente, nada de esto, pero sí debe inscribirse en registro público para que si quiere hacerse un embargo, una hipoteca sobre eso, pues no se permita, porque están afectos a un patrimonio de familia. Estamos hablando de que los bienes, para que integren este patrimonio de familia en su conjunto, no rebase de 30,000 días de la UMA, de la Unidad de Medida y Actualización, vigente en el momento en que se constituye el patrimonio de familia. Si hoy lo estuviéramos constituyendo, todos estos bienes no deben de rebasar la suma de 3,112,200 pesos. Para eso necesitamos hacer un avalúo, y ahí la ley no es muy clara, no dice si es uno o dos, es un avalúo por diferentes profesionistas. Obviamente que tengan una cédula profesional que les permita, en áreas que les permita ser evaluadores de acuerdo a lo que se quiere hacer. Vamos a pensar que es una casa, una parcela, pues estamos hablando de un arquitecto, un ingeniero. Muy bien. También puede constituirse patrimonio de familia con bienes expropiados por el gobierno del estado que se dote a familias. Bueno, de estos temas no he visto uno solo, pero es posible, aquí está en la ley. Muy bien. Ya dijimos, debe de acreditarse quién es el que está constituyendo el patrimonio de familia, todos los temas de identificación. 2, quiénes son los miembros de la familia los que se va a beneficiar. 3, el listado de los bienes que van a integrar el patrimonio de familia. 4, el avalúo de los bienes que van a integrar el patrimonio de familia. Todo esto lo protocolizamos y lo inscribimos en registro público. Muy bien. Obviamente, si tienen un gravamen en una hipoteca, pues no es posible hacerlo así. Muy bien. Este es el patrimonio de familia. Y tenemos otros temas también
el caso de la constitución y modificación de capitulaciones matrimoniales y la liquidación voluntaria de sociedad conyugal. Vamos a tratar juntos porque están relacionados. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué tenemos? Ok, miren ustedes, los matrimonios en el estado de Veracruz se pueden contraer bajo dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio. Estos los regímenes que van a regir la adquisición de bienes. Uno es la sociedad conyugal y otro es la separación de bienes. En la separación de bienes, cada quien es dueño de lo que tiene. Mucho ojo, eso es independiente de la obligación de dar alimentos. Puede estar casado por separación de bienes, pero tener obligaciones alimentarias. Y dos, de acuerdo a cómo está la ley actualmente, puede haber derecho a una compensación. Si un cónyuge se queda a trabajar en su casa, se queda a hacer labores propias del hogar, cocinar, cuidar hijos, etc., ese cónyuge tiene derecho a una pensión compensatoria, distinta de todo esto de la sociedad conyugal. Entonces, mucho ojo por ahí con eso. En el caso de la sociedad conyugal, aquí se tiene derecho a los gananciales. Entonces, la ganancia cuando se extingue la sociedad conyugal. Vamos a pensar que se divorcian o que cambian el régimen y hay una casa. Entonces, los cónyuges, cada quien tiene derecho a la mitad. Al vender esa casa, no son copropietarios, tienen derecho a los gananciales. Entonces, esto obviamente cuando hay que ejecutarlo y hay inmuebles, necesariamente tienen que hacerlo ante notario. ¿Qué pasa si es producto de un divorcio y hay un convenio ante el juez? Se eleva a categoría de cosa juzgada, el notario protocoliza y ahí no necesita la comparecencia del otro cónyuge, porque hay muchos casos donde se divorcian y pues ya no hay la voluntad de asistir con el notario, ya firmaron todo ante el juez y es perfectamente posible porque ya es una sentencia ejecutoriada, elevada categoría de cosa juzgada. Muy bien, pues estimado auditorio, todavía tenemos varios temas sobre jurisdicción voluntaria ante notario. El tiempo se nos ha agotado por el día de hoy. Les recuerdo nuestro WhatsApp 2281 380854. Les recuerdo que este es el programa El Derecho es para Todos. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera. Déjeme usted ver, tengo otra pregunta. Gracias, el señor Narciso Alcántara de Loma Bonita, Oaxaca. Allá un saludo a Loma Bonita. Pregunta: gracias por su programa, nos ayuda mucho su orientación. Bueno, esta no es una pregunta, es un comentario y agradezco mucho a todos los que nos siguen en las redes sociales. Recuerden darle like, manita arriba y recuerde usted, estimado auditorio, el objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos. Muchas gracias.